En Florida, Estados Unidos, en enero del 2019, un hombre disparó y mató a sus padres y hermano dentro de su propia casa. Este fue el resultado de meses de obsesión con una mujer que vivía a miles de kilómetros y que nunca tuvo una relación real con él. El nombre de este hombre fue Gran Amato, quien tenía 29 años. Vivía con su familia en una zona tranquila y no tenía antecedentes de violencia grave. Su padre Chad trabajaba, su madre Margaret mantenía la casa y su hermano Cody tenía una vida estable. Era una familia normal, pero Gran no estaba bien. Había dejado su formación como enfermero, no tenía ingresos propios, dependía totalmente de sus padres y pasaba mayor parte de su tiempo solo, en su habitación, frente a la computadora. Y allí fue donde todo comenzó. En un sitio de transmisión en vivo conoció a una modelo webcam de Bulgaria, una mujer que transmitía contenido para miles de usuarios, interacciones rápidas, pasajes pagados, nada fuera de lo común. Pero para Gran, ese se convirtió en algo personal. Empezó a escribirle, a pagar por su atención, a buscar respuestas, a sentir una conexión. Lo que para él era de trabajo, para él se convirtió en una relación amorosa. Y esa diferencia fue clave porque desde el inicio no estaba a ese nivel. Y ya tenía miles de seguidores. Él era uno más. Pero en su mente esto era distinto. Con el tiempo empezó a enviar dinero de forma constante, no pequeñas cantidades, cantidades grandes, miles de dólares, pagos diarios, transferencias repetidas. Intentó destacar y poder llamar su atención. Intentó crear una conexión que nunca existió. El pago creció rápidamente y en pocos meses se volvió insostenible. Grant llegó a gastar más de $200.000, dinero que no tenía primero sus propios fondos, pero después comenzó a robar de su familia. Accedía a cuentas compartidas, usaba tarjetas, transfería dinero sin autorización, mentía y trataba de ocultarlo, pero eventualmente todo esto se descubre. Sus padres empezaron a notar inconsistencias. El dinero desaparecía y las cuentas no coincidían. Y cuando investigaron, la verdad fue evidente. Pagos constantes a una mujer en el extranjero, cantidades enormes, una obsesión clara. Lo confrontaron y Grant no negó lo que estaba pasando, pero tampoco mostró ninguna intención de detenerse, porque para él eso no había sido un error. Era algo extremadamente importante. Creía que tenía una relación, una conexión con ella. Creía que ella lo necesitaba. Creía que todo ese dinero había tenido un sentido. La familia actuó. Le quitó el acceso a las cuentas. Le restringió el internet. Le exigieron cortar todo contacto. Incluso lo obligaron a asistir a terapia, intentando ayudarlo por todos los medios. Pero para Gran esto no era ayuda, era una amenaza, porque estaban interfiriendo con él y su relación con esta mujer de Bulgaria. Y ahí es donde la situación se volvió extremadamente crítica. Cuando una persona prioriza una ilusión sobre su familia, la desconexión de la realidad ya es profunda. Los días siguientes fueron muy tensos, discusiones constantes, silencios, conflictos. Su familia intentaba imponer límites, mientras Gran intentaba recuperar acceso, pero ya esto no era una discusión normal, era directamente una rivalidad entre la realidad y la fantasía que él tenía, entre la obsesión que nunca retrocedió. Es así como el 24 de enero del 2019 todo terminó. Dentro de esta casa familiar, Grant tomó un arma y con total frialdad disparó primero a su padre, luego a su madre y finalmente a su hermano. Tres personas sin aviso, sin intervención, sin posibilidad de detenerlo. Todo ocurrió en el mismo lugar donde vivían. Después de eso, no llamó a emergencias ni pidió ayuda. Intentó manipular la situación. Usó el teléfono de su hermano para enviar mensajes a la novia de este. Intentó hacer parecer que
todo seguía normal, como si nada hubiese ocurrido. Pero ese intento fue muy breve y la inconsistencia apareció rápidamente, las respuestas no tenían sentido y la policía comenzó a intervenir. Cuando las autoridades llegaron a la casa, la escena fue muy clara, no hubo ninguna duda, era un triple homicidio. Grant fue detenido y desde ese momento la investigación empezó a armar todo el caso. Revisaron los dispositivos, cuentas bancarias, su registro de actividad y todo apuntaba a lo mismo. Una obsesión intensa, transferencias constantes, más de $200.000 enviados, un patrón claro de comportamiento y un deterioro progresivo de su relación con su familia. También quedó claro que su familia había intentado ayudarlo y detenerlo por todos los medios, pero esto no fue suficiente para Grant porque Grant ya no estaba operando bajo la lógica normal. Su percepción estaba totalmente distorsionada. Su prioridad era mantener esa conexión con esta mujer, aunque no era real y nunca fue real. El caso llegó a juicio ese mismo año y todos estos elementos fueron presentados: dinero, obsesión, conflicto y los hechos. La defensa intentó introducir explicaciones, pero la evidencia era demasiado contundente. No había dudas sobre lo que había ocurrido. Gran Amato fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin reducción, sin salida. Ese fue el final legal, pero no el final del impacto, porque este caso no es solo violencia, es un ejemplo extremo de cómo una obsesión puede crecer sin control, cómo una persona puede construir una realidad paralela, cómo esa realidad puede volverse más importante que todo lo demás. Una simple transmisión de Internet, un chat, un pago, algo de millones de personas hacen todos los días, fue llevado al extremo. Este caso también rompe otra idea, la idea de que esta situación solo ocurre con personas completamente aisladas o sin educación. Durante mis estudios tenía una familia estructurada y que lo respaldaba. Y aún así terminó cruzando una línea irreversible. Si quieres más historias reales como esta, suscríbete ahora para más casos que te impactarán.